Hola muchachos, pues bien, vamos a continuar entonces con esta segunda parte del video correspondiente al cálculo directo para la proyección transversa de Mercator, ¿sí? En el último video nos quedamos en el cálculo de estas variables a, b, c, d, x, y, z que nos iban a servir para calcular la primera aproximación de la coordenada este, ¿sí? Esa primera aproximación de la coordenada este la vamos a poder obtener a partir de estas variables que calculamos anteriormente, ¿sí? Vamos a hacer una especie de sumas y multiplicaciones para obtener esa aproximación de la coordenada este, ¿sí? Esa aproximación posteriormente nos va a servir para ya calcular la coordenada x final, ¿sí? Entonces vamos a obtener esa aproximación la vamos a llamar delta e. ¿Sí? Si aquí ponemos una D y cambiamos el tipo de fuente a símbolo, vamos a obtener el símbolo de delta, que es correspondiente a la letra D de nuestro alfabeto, ¿sí? Entonces, esa aproximación delta E la vamos a obtener haciendo la operación entre el valor de la constante A más el valor de la constante B por la constante X minúscula más el valor de la constante C por el valor de la constante Y minúscula, y a esto le vamos a sumar el valor de la constante D, entonces por la constante Z minúscula, ¿sí? Y una vez que tengamos esta operación, pues vamos a tener el valor de la primera aproximación a la coordenada este. Bien, vamos a ver qué valor tenemos ahí. En la primera aproximación debemos de tener un valor de 80.934.82, ¿sí? Esto, como les mencionaba, posteriormente me va a servir para ya calcular el valor final de la coordenada, ¿ok? Bien, ahora esto solamente es para la coordenada este. Todo esto que hicimos aquí es para la coordenada este, ¿sí? Tenemos que volver a repetir un proceso similar, pero ahora para la aproximación de la coordenada norte, ¿sí? Entonces vamos a tener que calcular otra vez estas variables y volver a calcular otra aproximación, ¿sí? Para eso vamos a llamar a estas variables A', B', C', D', X', Y' y Z', como lo tenemos aquí en el manual de las proyecciones cartográficas, ¿ok? Entonces vamos a comenzar a realizar el cálculo de A', y A' es igual, vamos a activar nuestra casilla, al valor del radio de curvatura, esta n que tenemos aquí de 6.381.468, ¿sí? Dividido entre 2. Ese radio de curvatura dividido entre 2 vamos a englobarlo en unos paréntesis para respetar por ahí el orden de las operaciones, y vamos a multiplicar esto por la diferencia de longitudes, esta lambda que tenemos aquí de 0.013, y esa diferencia de longitudes la vamos a elevar al cuadrado, ¿ok? Esto después lo vamos a multiplicar por el seno de la latitud del punto, este valor que tenemos hasta acá arriba de 23 grados 15 minutos y 34 segundos en radianes, y lo vamos a multiplicar finalmente por el coseno de la latitud del punto en radianes otra vez, ¿sí? Entonces aquí esta ecuación la vamos a estar ocupando, si se dan cuenta, para B', C' y D'. Lo que voy a hacer aquí es bloquear las celdas, ¿sí? Esas celdas que no vamos a cambiar, de las cuales el valor no va a cambiar, perdón, y las vamos a bloquear con un signo de pesos. Entonces a todas estas celdas yo les voy a agregar un signo de pesos para que su valor no cambie y que cuando copie y pegue mi ecuación esto se respete, ¿sí? Y lo único que voy a estar cambiando pues van a ser los valores numéricos o las potencias que me van a servir para calcular estas variables, ¿ok? Entonces aquí tenemos ya la ecuación de A'. Vamos a ver qué valor tenemos en A'.
En A' debemos de tener un resultado igual a 220.5978, ¿sí? Ahora voy a calcular B'. Para B' voy a copiarme la ecuación de A', la voy a pegar aquí en el espacio de B', y voy a modificar lo siguiente. El radio de curvatura que tenemos aquí lo vamos a dividir entre 24. Esta diferencia de longitudes la vamos a elevar a la 4. Y el coseno de la latitud del punto lo vamos a elevar al cubo. Entonces elevo al cubo y de esta manera me quedaría la ecuación para el cálculo de B', ¿sí? En B' debemos de tener un resultado de 0.002956, ¿ok? Seguimos, continúo con C'. Para C' vuelvo a repetir el proceso. Voy a copiar la ecuación de B', la pego en el espacio de la siguiente variable y vamos a modificar. Ahora, el radio de curvatura lo voy a dividir entre 720. La diferencia de longitudes la voy a elevar a la 6. Y el coseno de la latitud del punto lo voy a elevar a la 5. ¿Ok? Y con eso tenemos el cálculo para C', ¿sí? En C' debemos de tener un resultado de 1.58 por 10 a la menos 8. Recuerden que si ustedes quieren quitar la notación científica de esta cifra numérica, nos vamos a las propiedades de las celdas, escogemos la opción de categoría número y aumentamos las decimales de acuerdo al número de la notación científica, ¿sí? Entonces aquí yo le voy a poner 8 decimales y ahí está, ¿sí? Ese es el resultado sin notación científica. Si quieren aumentar más, pues ocupan este botoncito de aumentar decimales, ¿ok? Ya tenemos ahí C', aquí está el resultado. Vamos ahora a continuar con D', ¿sí? Para D' vuelvo a copiar la ecuación de C', la pego en el espacio de D' y modificamos la ecuación. Ahora el radio de curvatura lo voy a dividir entre 40.320. La diferencia de longitudes la voy a elevar a la 8. Y el coseno de la latitud del punto lo voy a elevar a la 7. ¿Sí? Y con eso nos quedaría finalmente el cálculo para la variable D'. Lo que voy a hacer ahora es ver el valor de D'. ¿Sí? Aquí en D' debemos de tener un valor cercano al 0. ¿Sí? Vamos a tener muchas cifras significativas por ahí. Entonces así vamos a dejarlo. Como si fuera un 0 total. Ya más adelante revisamos bien los valores que tenemos acá en el manual para ver si están correctos estos cálculos. ¿Ok? Vamos a continuar entonces con estas variables que son X', Y' y Z'. ¿Sí? Vamos a realizar primero X'. X' es igual a 5 menos t al cuadrado. Acuérdense que t al cuadrado lo tenemos acá arriba de estas variables que calculamos anteriormente. Este es el valor del t al cuadrado. A eso le vamos a sumar el valor de 9 por eta al cuadrado. Este valor que tengo aquí. Cierro paréntesis que engloba esa operación. Y finalmente voy a sumarle la multiplicación de 4 por eta a la 4. Acuérdense por ahí que si ya tenemos eta al cuadrado, tenemos que elevar al cuadrado otra vez para generar la potencia 4. ¿Sí? Si ustedes multiplican este 2 de la potencia que tengo aquí por el 2 que ya tenemos acá, nos da un 4. Y esa es la potencia que vamos a estar generando. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos el resultado para X'. Vamos a ver. Es 4.8665. ¿Sí? Vamos a continuar con Y'. Para Y', lo que voy a hacer es activar mi casilla y vamos a realizar la siguiente operación. 61
menos, abro paréntesis, 58 por t al cuadrado, cierro paréntesis, más t a la 4, entonces este t lo voy a elevar al cuadrado, más 270, perdón, aquí me falta el paréntesis, 270 por eta al cuadrado, menos 330 por t al cuadrado y por eta al cuadrado, más 445 por eta a la 4, entonces elevo al cuadrado este valor de eta, menos, abro paréntesis, 680 por t al cuadrado y por eta a la 4, más, abro paréntesis, 324 por eta a la 6, entonces este valor de eta lo voy a elevar a la 3, ¿sí? Si multiplicamos la potencia 3 por la potencia 2 que ya teníamos anteriormente, nos da la potencia 6, ¿ok? Cierro paréntesis de esta operación, menos 600 por t al cuadrado y por eta a la 6. A esto le voy a sumar 88 por eta a la 8, entonces elevo a la 4, y finalmente le vamos a restar 192 por t al cuadrado y por eta a la 8, ¿sí? Y con esto terminamos el cálculo de y'. Para y' debemos de tener un valor de 51.5176, ¿ok? Ustedes ya, para que hagan la operación con más calma, van pausando el video, por favor. Yo aquí lo voy a hacer rapidito para tratar de concentrar ya en este video todo el cálculo final de la proyección transversa de Mercator, ¿sí? Recuerden que estos cálculos nosotros los hacemos en 2 o 3 o 4 clases incluso, ¿sí? Pero voy a tratar de hacerles los videos cortos para que no se me aburran, ¿ok? Vamos a continuar entonces con Z', y para Z' vamos a realizar la siguiente operación: 1385 menos, paréntesis, 3111 por t al cuadrado, más 543 por t a la 4, menos t a la 6, más 10.899 por eta al cuadrado, menos 32.802 por t al cuadrado y por eta al cuadrado, más 9.219 por t a la 4 y por eta al cuadrado, más 34.419 por eta a la 4, menos 129.087 por t al cuadrado y por eta a la 4, más
49.644 por t a la 4 y por eta a la 4. Más 56.385 por eta a la 6 menos 252.084 por t al cuadrado y por eta a la 6 más 121.800 por t a la 4 y por eta a la 6 más 50.586 por eta a la 8 menos 263.088 por t al cuadrado y por eta a la 8 más 151.872 por t a la 4 y por eta a la 8 más 24.048, perdón, 24.048 por eta a la 5, a la 10, perdón, elevamos a la 5 entonces, menos 140.928 por t al cuadrado y por eta a la 10 más 94.080 por t a la 4 y por eta a la 10 más 4.672 por eta a la 12, entonces elevo a la 6 menos 30.528 por t al cuadrado y por eta a la 12 y finalmente vamos a sumarle 23.040 por t a la 4 y por eta a la 12. ¿Sí? Y este sería el cálculo para realizar la operación de la variable z'. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el resultado. Para z' debemos de tener un valor de 858.4644. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos estas constantes, voy a revisar el cálculo que nos da aquí el manual de las proyecciones del INEGI. ¿Sí? Para A' debemos de tener un valor de 220.7894. Ok, está bien, solo porque aquí está redondeado. ¿Sí? Para B' es 0.00295685. ¿Sí? Tenemos bien el valor de B'. Para C' son 0.7015853, está bien. Para D' es 0, casi 0, y al final tenemos cifras significativas. Ahí está, este es el 5, que está redondeado de esta parte, ¿sí? Para X' debemos de tener un valor de 4.866569.132, está bien. Para Y' debemos de tener un valor de 51.5176
80,66, también tenemos correcto el valor de y', y para z', vamos a ver, está correcto el valor. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí los resultados de estas constantes. Ahora tenemos que realizar el cálculo de la primera aproximación a la coordenada norte. ¿Sí? Esta primera aproximación a la coordenada norte la vamos a llamar delta n. ¿Sí? Y vamos a hacer una operación similar a lo que hicimos para delta este. ¿Sí? Vamos a ver entonces, delta norte es igual a la constante A' más la constante B' por X' más la constante C' por Y' más la constante D' por Z'. ¿Sí? Y con esto obtenemos el valor de la primera aproximación a la coordenada norte. ¿Ok? En la primera aproximación a la coordenada norte tenemos un valor de 220.612.2842. ¿Sí? Ya que tenemos esto, entonces ahora lo que vamos a realizar es finalmente el cálculo de la coordenada norte y la coordenada este. ¿Sí? Y aquí tenemos las ecuaciones. Para la coordenada norte final vamos a realizar la siguiente operación. La aproximación a la coordenada norte, delta norte, a eso le vamos a sumar la distancia meridional que tenemos aquí como S', y a eso le vamos a sumar el falso norte. ¿Sí? Falso norte, por aquí no anotamos un valor, pero nos lo da como un dato de 0. ¿Sí? Entonces vamos a dejar esto sin el falso norte, y aquí está. La coordenada norte es igual a 2.573.513.84. ¿Sí? Y finalmente para la coordenada este vamos a hacer una operación entre la aproximación a la coordenada este, que es el delta este, más el falso este, que en este caso también nos lo da como 0. Entonces directamente la aproximación de la coordenada este sería el valor de la coordenada norte, y aquí tenemos un valor de 80.934. ¿Sí? Estas serían nuestras coordenadas finales de todo este cálculo directo. ¿Sí? Entonces con esto estaríamos acabando este cálculo directo de la proyección transversa de Mercator. Entonces, ya que tenemos este cálculo directo, ¿sí? Vamos a proseguir a realizar el cálculo inverso. ¿Sí? A esta hoja aquí le voy a poner como nombre directo, es el tipo de cálculo, y a la siguiente hoja que voy a crear le voy a poner el nombre de inverso. ¿Sí? Recuerden que estos cálculos me los tienen que entregar para la evaluación del parcial. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con el cálculo inverso de una vez. En el cálculo inverso recuerden que estamos aplicando la conversión de coordenadas cartográficas a coordenadas en grados decimales, ¿sí? O coordenadas geodésicas. Entonces en este caso partimos de un par de coordenadas en metros y convertimos a un par de coordenadas en latitud y longitud. ¿Sí? Vamos a comenzar con los datos del vértice. Y en el vértice tenemos un valor de una coordenada norte igual a 2.573.513.844. ¿Ok? Para la coordenada este tenemos un valor de 80.934.823. Y el valor de nuestro meridiano central es igual a 112 grados oeste. ¿Sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es aplicar entonces este cálculo
inverso, voy a poner aquí los simbolitos de las variables que vamos a estar ocupando. Y antes de continuar, lo que voy a hacer es convertir este valor del meridiano central en radianes. Recuerden que todos los valores angulares los ocupamos en radianes, ¿sí? Entonces simplemente voy a mandar llamar la función radianes y voy a convertir 112 grados, ¿sí? Y ya con esto podemos realizar nuestros cálculos. Bien, estos valores del elipsoide de referencia son los valores que vamos a necesitar para ajustar nuestra proyección a un elipsoide determinado, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer aquí, como ya tenemos esos valores en el cálculo directo, nada más los voy a copiar del cálculo directo y me los voy a traer al cálculo inverso, ¿sí? Esos valores de el elipsoide de referencia. Ya que tengo estos valores del elipsoide de referencia, ¿sí? Vamos a continuar ahora sí con el cálculo de nuestra proyección. Entonces, primer paso que tenemos que hacer aquí para el cálculo inverso de la proyección transversa de Mercator, como nos indica nuestra guía, ¿sí? Es que tenemos que comenzar a determinar un valor base para phi, ¿sí? Este valor base nos va a ayudar a determinar los siguientes valores de phi. Recuerden que la latitud en cualquier tipo de proyección cartográfica que hemos estado viendo es un proceso iterativo, es decir, que lo tenemos que estar repitiendo hasta encontrar el error mínimo, ¿sí? Para considerar la convergencia entre paralelos, ¿ok? En este caso vamos a partir de un valor de phi 0 y con ese valor de phi 0 entonces ahora sí vamos a calcular un valor de una latitud, ¿sí? Vamos a comenzar aquí, vamos a ver la ecuación que viene aquí arribita para ver el valor de phi 0, ¿sí? Phi 0, como nos indica nuestro manual, es igual a el valor del semieje menor del elipsoide, esta b minúscula, por, voy a abrir y cerrar paréntesis para englobar toda esta operación que tengo aquí, y dentro de esos paréntesis voy a abrir y cerrar otros paréntesis, ¿sí? Aquí en esta parte nos dice que tenemos que hacer la resta de la coordenada norte menos el falso norte, ¿sí? El falso norte es un valor de 0, entonces solamente nos quedaría la operación de la coordenada norte. Creo que estos paréntesis no nos van a servir. Entonces nada más vamos a colocar el valor de la coordenada norte entre, ahora sí, abro y cierro paréntesis, y vamos a multiplicar el valor de A0 por A al cuadrado, ¿sí? El valor de A0, ese valor me parece que lo tenemos aquí en estas constantes, ¿sí? La manera de calcular las constantes, A0 hasta A8 es la misma que utilizamos para el cálculo directo, ¿sí? Entonces, para no volver a repetir esos cálculos, vamos a copiarnos estas constantes, ¿sí? De todos modos ya lo hicieron en el cálculo directo y las vamos a pegar aquí, ¿sí? Voy a reemplazar esto, las voy a pegar como valores para que no haya ningún problema. Y ya que tenemos estos valores de estas constantes, ahora sí podemos determinar phi 0, ¿sí? Entonces, phi 0 es igual a el semieje menor del elipsoide por, abro y cierro paréntesis, la coordenada norte, este valor de 2.573.000, entre, abro y cierro paréntesis, el valor de la constante A0 por el valor del semieje mayor del elipsoide elevado al cuadrado, ¿sí? Esta A minúscula de GRS80 elevada al cuadrado, ¿sí? Y aquí tenemos la manera de calcular phi 0, ¿sí? Para phi 0 debemos de tener un resultado igual a 0.4041 67 161,
¿sí? Entonces ese va a ser nuestro valor base para calcular la latitud. Ajá. Bien, ya que tengo este valor de φ0, debemos de obtener un cálculo para la distancia meridional, como nos indica aquí la guía de proyecciones cartográficas, ¿sí? Esta ecuación de la distancia meridional la tenemos acá en el cálculo directo, ¿sí? Es el mismo procedimiento, sin embargo, ahora la distancia meridional que voy a calcular va a estar en función de ese valor de φ0, ¿sí? Si anteriormente ocupábamos en el cálculo directo el valor de la latitud del punto como un valor base para el cálculo de esta distancia meridional, ahora vamos a ocupar este valor de φ0, ¿sí? Por eso ese valor de la distancia meridional sí lo tenemos que volver a calcular, ¿sí? Entonces ese valor de la distancia meridional lo vamos a llamar Sφ, ¿sí? Y vamos a realizar la ecuación para calcular Sφ. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a activar mi celda de Excel y vamos a realizar la operación entre A0 por A cuadrado entre B minúscula y por φ0, ¿sí? Voy a abrir y cerrar paréntesis aquí para englobar toda esta operación. Dentro de esos paréntesis voy a colocar el valor de A0, multiplico por, abro y cierro paréntesis, el semieje mayor del elipsoide elevado al cuadrado entre el semieje menor del elipsoide. Y fuera de esta operación multiplicamos eso por el valor de φ0, ¿sí? Ahora, toda esta operación vamos a restarle, abro y cierro paréntesis, y aquí en estos paréntesis va a ir la siguiente operación, ¿sí? Vamos a colocar ahí el valor ahora de A1 por, abro y cierro paréntesis, otra vez A al cuadrado entre B minúscula, voy a copiarme esto que ya tengo aquí, y fuera de esos paréntesis multiplico esto por el seno de φ0 y por el coseno de φ0, ¿sí? Entonces, todo esto que tenemos aquí de A1 por al cuadrado entre B por el seno de φ0 y por el coseno de φ0, lo vamos a multiplicar por, abro y cierro paréntesis, y dentro de estos paréntesis va a ir toda esta operación que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a comenzar. 1 más, voy a abrir y cerrar paréntesis aquí, A2 por el seno de φ0 elevado al cuadrado. Fuera de estos paréntesis voy a sumar, abro y cierro paréntesis, el valor de A4 por el seno de φ0 elevado a la 4. Después a esto le voy a sumar, a ver, permítanme aquí, es antes del último paréntesis, voy a sumar, abro y cierro paréntesis, el valor de la constante A6 por el seno de φ0 elevado a la 6, ¿sí? Y finalmente sumo el valor de la constante A8 por el seno de φ0 elevado a la 8, ¿sí? Y con esto termino esta operación que tengo aquí de la distancia meridional, ¿sí? En este caso, entonces, ahora lo que vamos a hacer es verificar el valor de la distancia meridional. Aquí la distancia meridional en mi cálculo me da
con un valor de 2.561.932.549. Vamos a revisar el valor de la distancia meridional que está manejando aquí la guía de proyecciones cartográficas. Vamos a ver. Y aquí tenemos el valor de la distancia meridional, S0, ¿sí? Este valor lo tenemos igual a 2.561.932.594. Está bien, vamos a dejarle esa variación, no hay problema, es por el valor de estas constantes, ¿sí? Pero aquí este de ese phi lo voy a cambiar a S0, ¿sí? Nos recordaba que teníamos que hacer una iteración también de la distancia meridional, ¿sí? Entonces, ya que tenemos estos dos valores, vamos a ir iterando, ¿sí? Hasta verificar la convergencia y que tengamos un error mínimo, ¿sí? Hasta que alcancemos el error mínimo, que es 1 milímetro. Ajá. Bien, lo que voy a hacer ahora entonces es calcular un nuevo valor para phi 1, ¿sí? Y vamos a volver a calcular un valor para la distancia meridional. Voy a modificar antes de todo esto esta ecuación de la distancia meridional, porque la vamos a estar copiando y pegando para ir calculando los valores, ¿sí? De esta parte de la distancia meridional, los únicos valores que van a estar cambiando van a ser estas celdas que tengo aquí como B19, que es el valor de phi 0. Ese va a ser el único valor que vamos a ir cambiando cuando vayamos calculando las iteraciones de phi, ¿sí? Las otras celdas no va a cambiar su valor porque son estas constantes que tenemos aquí, y las celdas del semieje mayor del elipsoide y del semieje menor. Entonces lo que voy a hacer es agregarle el signo de pesos a esas celdas para que ese valor no cambie y que cuando haga la copia de la ecuación, pues eso no se modifique, ¿sí? Lo único que voy a dejar libre es esta celda B19. Entonces vamos a saltarnos esa. A lo demás le vamos a poner el signo de pesos, ¿sí? Y todas estas celdas que estoy marcando con el signo de pesos deben de quedar así, para que ustedes también lo vayan haciendo en su ecuación y no les cause problemas cuando hagan la copia de esta fórmula, ¿ok? Entonces aquí ya con esto terminamos y ahora sí podemos realizar el cálculo de las siguientes latitud o los siguientes valores de phi, perdón, y los siguientes valores de la distancia meridional, ¿sí? Me voy a regresar aquí arribita a esta parte de las ecuaciones para ver la ecuación de phi, ¿sí? Que cambia un poquito a la de phi 0. Ahora vamos a llamar a ese valor phi 1. Y para este valor de phi 1 vamos a ocupar esta ecuación que está aquí, ¿ok? En donde nos dice que phi 1 va a ser igual a el valor de phi 0 más, abro y cierro paréntesis para englobar toda esta operación de aquí, y dentro de esos paréntesis voy a abrir y cerrar otros paréntesis para esta operación superior, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente ahí en esta parte. Voy a multiplicar el valor del semieje menor del elipsoide por, abro y cierro paréntesis, la diferencia entre la coordenada norte y la distancia meridional 0, ¿sí? Aquí no consideramos el falso norte porque el falso norte para nosotros es 0, ¿sí? En dado caso de que tuvieran una región en donde el falso norte tiene un valor ya establecido, entonces ahí le van a poner el valor del falso norte, ¿sí? En este caso no lo tenemos, entonces nada más vamos a restar la coordenada norte menos S0, ¿sí? Ya que tenemos esto, toda esa operación la vamos a dividir entre, abro y cierro paréntesis, el valor de A0 por el semieje mayor del elipsoide al cuadrado. Y ya con esto tenemos el valor para phi 1, ¿sí? Ahora, esta ecuación para phi 1 la voy a estar ocupando hasta que encontremos el valor mínimo de error, que es 1 milímetro, entre la coordenada y la distancia meridional, ¿sí?
lo que voy a hacer es bloquear las celdas en las que el valor no va a cambiar, ¿sí? Este valor de phi 0 que tenemos aquí, ¿sí?, va a ir cambiando conforme vayamos iterando los valores de phi. Estas otras celdas que tengo aquí no va a cambiar el valor, va a ser el mismo, entonces también les voy a poner el signo de pesos para que cuando haga la copia de la ecuación no tenga ningún problema. Entonces voy a ir bloqueando estas celdas. Perdón. Ya se me perdió el número, vamos a ver. Entonces era... Ahí está. A0 por A al cuadrado, ¿sí? Bien, agrego signo de pesos. Aquí también. Y con eso finalizo, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos el valor para phi 1. Voy a revisar que ese valor de phi 1 esté correcto. Aquí lo tenemos, 0.405, 985, 982. Está bien, ¿sí? Bien, con este valor ahora de phi 1 vuelvo a calcular un valor para la distancia meridional, pero ahora lo voy a llamar S1. ¿Sí? Voy a copiar la ecuación de la distancia meridional y la voy a pegar aquí, ¿sí? Lo que voy a verificar en esta ecuación de S1 es que aquí en estas celdas, ¿sí?, donde tengo las funciones trigonométricas, yo voy a ir verificando que tengamos el valor de phi 1. Ajá. Y aquí en todas estas operaciones tenemos el valor de phi 1, excepto en, déjenme revisar, en esta que está aquí. Esta le puse signo de pesos, esta no debe de llevar, entonces eso lo modifican, ¿sí? Esto debe de ser esta ecuación que tengo aquí, esta celda, perdón, que es la de phi 1, ¿sí? Entonces todas estas que son B21 deben de tener el valor de phi 1 ahora, ¿ok? Ya que tenemos eso verificado, voy a darle enter a mi ecuación de la distancia meridional 1 y vamos a revisar que el valor sea el correcto, ¿sí? Aquí tenemos un valor para la distancia meridional de 2.573.473.618, ¿sí? Ese valor es correcto y ahora debemos de verificar si alcanzamos la convergencia. Es decir, si entre la coordenada norte y este valor de la distancia meridional, el error mínimo es de 1 milímetro, ¿sí? Vamos a realizar esa operación. Coordenada norte menos S1 y vamos a verificar si alcanzamos la convergencia. Vamos a hacer simplemente la resta de esta coordenada norte menos esta distancia meridional. Eso debe de ser igual a 1 milímetro, ¿sí? Y aquí no tenemos eso, aquí tenemos un error de 40 metros. Entonces todavía nos falta un buen proceso para ir determinando el error mínimo, ¿sí? Bien, vamos a calcular entonces un siguiente valor para phi. Ahora lo vamos a llamar phi 2, ¿sí? Y es el mismo proceso que hemos estado realizando, ¿ok? Voy a copiar la ecuación de phi 1, la pego en phi 2 y simplemente en esta ecuación voy a verificar que este valor que tenga aquí sea el de phi 1 ahora, ¿sí? Entonces voy a mover esta celda a phi 1, ajá, y vamos a ver, en la ecuación tengo un valor de phi 0 aquí. Déjenme revisar porque ya me confundí. Voy a regresarme a la ecuación de la distancia de phi, perdón. Aquí está. Entonces en phi sería phi 1 más el valor del semieje menor del elipsoide. Ese está bien, por la coordenada norte menos la distancia meridional. Esto tampoco lleva signos de pesos, perdón. Y aquí debemos de tener el valor de la distancia meridional de S1 ahora.
¿sí? S1 y dividimos, perdón, por A0 multiplicado por A al cuadrado. Está bien ya. Entonces aquí cambiamos el valor de Φ0 a Φ1 y acá cambiamos el valor de S0 a S1, ¿sí? Ya que tenemos eso, ahora sí podemos verificar bien el valor de nuestra variable Φ2, ¿sí? Doy enter y Φ2 debe de ser igual a 0.405.99. Vamos a ver, aquí tengo un error. Ok, voy a revisar la ecuación y ahorita voy a pausar el video y regreso cuando ya lo tenga listo y les indico cuál era el error. Ok chicos, ya revisé, una disculpa, estaba en otra página de otro tipo de proyección, pero todo lo que llevamos hasta ahorita está bien hecho, ¿sí? Los resultados están bien. Aquí tenemos el valor de Φ2, que es igual al que tenemos en el manual, ¿sí? Entonces vamos bien en los cálculos. Vamos a seguir entonces con el cálculo ahora de la siguiente distancia meridional, a la cual vamos a llamar S2. Para S2 voy a copiarme la ecuación de S1, ¿sí? La voy a pegar en S2 y lo único que deben de revisar, acuérdense, es que en esas celdas donde no tenemos los signos de pesos debe de estar el valor ahora de Φ2, ¿sí? Automáticamente ya se los debe de poner, entonces ya no hay ningún problema, ¿sí? El valor para la distancia meridional 2 es de 2.573.513.705, ¿sí? Ahora hay que verificar el valor de la convergencia entre la coordenada norte y esta nueva distancia meridional, ¿sí? Vamos a hacer la operación de coordenada norte menos distancia meridional 2. Realizamos la operación coordenada norte menos distancia meridional 2. Y recuerden que debemos de alcanzar un error mínimo de 1 milímetro o inferior, ¿sí? Aquí no tenemos todavía ese error, ¿sí? Debe de ser milimétrico. Aquí tenemos error centimétrico, ¿sí? Entonces todavía nos falta un poquito para realizar este cálculo, ¿sí? Volvemos a calcular un nuevo valor para Φ. Aquí tenemos ahora Φ3 y para Φ3 vuelvo a copiar mi ecuación de Φ2, la pego en Φ3, ya les debe de generar la asignación de las celdas automáticamente. Vamos a revisar de todos modos. En esta primera parte debemos de tener el valor de Φ2 ahora y aquí debemos de tener el valor de S2, ¿sí? Ya está correcto. Tenemos el valor de nuestro Φ3, perdón. Vamos a calcular ahora la distancia meridional 3 y esa distancia meridional 3 es igual a esta ecuación de S2. Reviso otra vez que en estas celdas tenga el valor de Φ3, ahí está bien. El valor de la distancia meridional 3 ahora es 2.573.513.844 y vuelvo a verificar el valor de la convergencia, ¿sí? Vamos a ver ahora, tenemos que hacer la operación entre n menos S3 ¿sí? Y voy a restarle ahora entonces a la coordenada norte el valor de mi distancia meridional 3, ¿sí? Y debemos de tener aquí un error milimétrico, recuerden, ¿sí? Entonces aquí en este ya valor de convergencia tenemos un valor de aproximadamente 0.4 milímetros. Eso quiere decir que ya nuestro error mínimo de la convergencia es inferior a 1 milímetro. Quiere decir que ya alcanzamos la convergencia en esta parte, lo cual significa que este valor de Φ3 se va a convertir en el valor de la coordenada para la latitud base, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí Φb, que es la coordenada base, es igual a este valor de Φ3,
¿sí? Ese valor lo vamos a ocupar más adelante, ¿ok? Voy a cambiarle aquí el símbolo, perdón. Y ya tenemos esto, ¿sí? Esto lo vamos a dejar aquí de phi. Más adelante vamos a continuar con otros valores que nos van a ayudar a calcular ya finalmente las coordenadas, ¿sí? Entonces todavía nos falta bastantito que hacer, muchachos, ¿ok? Vamos a ver entonces. Vamos aquí en phi b y tenemos que calcular ahora las siguientes constantes. Muy bien, las siguientes constantes que debemos de calcular ahora es eta b al cuadrado y tb al cuadrado, ¿sí? Y aparte otras constantes que nos van a servir también para calcular las coordenadas finales. Vamos a comenzar con eta b al cuadrado del cálculo directo. Me voy a copiar aquí el símbolo de eta y me lo voy a traer al cálculo inverso, ¿sí? Vamos a agregarle el b al cuadrado, ¿sí? Esto lo voy a cambiar de fuente para que no haya ningún problema. Eta b, perdón, ¿sí? En este caso, eta b al cuadrado es igual a el valor de la excentricidad prima al cuadrado, este valor que tenemos aquí, por el coseno de phi b, este valor que acabamos de obtener a partir de phi 3, elevado al cuadrado, ¿sí? Con eso obtenemos eta b al cuadrado. Ahí está, eta b al cuadrado debe de tener un valor de 0.0056883336, ¿sí? Ahora vamos a realizar el cálculo entonces de tb al cuadrado, ¿sí? tb al cuadrado. Le voy a agregar aquí los subíndices y superíndices a esta constante. Aquí está. Entonces, para calcular tb al cuadrado, simplemente vamos a aplicarle la función tangente al valor de phi b. Y esa tangente la vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Y con eso obtenemos el valor de tb al cuadrado, ¿ok? Para tb al cuadrado debemos de tener un resultado de 0.1847922, ¿sí? Y por aquí otras variables que nos van a hacer falta son estas que tenemos aquí de nb y mb, ¿sí? Vamos a realizarlas de una vez, realizar el cálculo, perdón, de estas constantes. nb va a ser igual a el valor del semieje mayor del elipsoide, esta minúscula, dividido por la raíz cuadrada. Entonces aquí voy a mandar la función raíz. En su caso, si tienen versiones más antiguas de Excel, como la 2010 por ejemplo, que es la que teníamos ahí en las computadoras de los laboratorios, la función que van a ocupar ustedes es rquad, ¿ok? Entonces, raíz cuadrada de 1 menos la excentricidad al cuadrado, este valor que tenemos de los datos de GRS80, por el seno de phi b, en este caso, elevado al cuadrado, ¿ok? Entonces, cierro el paréntesis de mi función raíz y con eso obtenemos el valor de nb. Para nb yo debo de tener un resultado igual a 6.381.469.392. Finalmente vamos a calcular mb, y mb es igual a, voy a abrir y cerrar paréntesis, el valor del semieje mayor del elipsoide menos, perdón, por, abro y cierro paréntesis,
1 menos el valor de la excentricidad al cuadrado, ¿sí? Y todo esto lo voy a dividir entre, vuelvo a abrir y cerrar paréntesis, 1 menos el valor de la excentricidad al cuadrado, otra vez, por el seno de phi b elevado al cuadrado, y todo esto que tengo aquí en esta operación lo voy a elevar a la 3 medios. Entonces agrego mi conito de la potencia, abro y cierro paréntesis y divido el 3 entre 2, ¿sí? Y con eso obtengo el valor de MB, ¿sí? Para MB debemos de tener un resultado de 6.345.374.762. Ahora voy a revisar que esos valores de tanto eta b al cuadrado como tb al cuadrado, nb y mb estén correctos, ¿sí? Ok, aquí para eta b al cuadrado debemos tener un valor de 0.005. Ok, recordando esto de semestres anteriores, tuvimos el mismo problema con los chicos de otros cursos. Más bien aquí el manual tiene un error con el valor de eta b al cuadrado, nosotros tenemos un resultado correcto, ¿sí? Entonces no vamos a cambiar nada de esta parte. Para tb al cuadrado, este resultado está bien, ¿sí? Para nb al cuadrado, 6.381.469 está bien. Y para mb, 6.346.374 también está bien, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos bien el cálculo de nuestras constantes, ¿sí? Siguiente paso pues es calcular las aproximaciones de las coordenadas, ¿ok? Entonces, vamos a dejarle hasta aquí por este video, ¿sí? Nos quedamos en esta parte del cálculo inverso y en el siguiente video ya terminamos este cálculo inverso y les doy sus indicaciones para entrega de práctica, ¿sí? Bueno chicos, entonces nos estamos viendo en el próximo video para terminar esta parte de la proyección transversa de Mercator. Nos vemos chicos, saludos.